Saludos, volvemos a surcar las aguas revueltas, no salimos desde que iniciamos este año de Oriente Medio, ni muchísimo menos del estrecho de Hormuz. El caso es que desde las conversaciones que se iniciaron el pasado 8 de abril, ahí seguimos varados, hay una serie de conversaciones que se iniciaron en Pakistán, sobre las que no se sabe demasiado. Sí es cierto que hay una aparente tregua y eso significa menos muertos, pero la incertidumbre no cesa, sube el precio de los carburantes, sube también el coste de los pesticidas y sobre todo el coste de la vida, así como se reduce y baja la popularidad de Donald Trump con las elecciones de midterm a mediados de noviembre, si no me equivoco, efectivamente, como suele ser en los Estados Unidos de América. Y como ya estamos metidos en esta segunda parte del año, pues no queremos dejar pasar lo que está sucediendo en este momento en esas aguas, y aunque no nos ayude mucho la actualidad, pues deseamos cuanto antes poder salir de Oriente Medio un poquito y hablar también de otros temas como acostumbrábamos a hacer. Pero el mundo está como está, los acontecimientos fijan nuestra agenda y por eso el camarote del transatlántico de hoy va a seguir con las vistas puestas en Irán, en Oriente Medio y en el estrecho de Hormuz. Iniciamos esta edición después de estar algunas semanas varado. A mi derecha, que eso no quiere decir tampoco nada en concreto, simplemente un hecho objetivo. Yamani Tommy, experto en Oriente Medio, dueño del timón del transatlántico, y frente a la cámara, en este caso porque estoy mirando, José Luis Torromocha Martín, el otro pasajero de este camarote del transatlántico. Muy buenas tardes. Pues nada, buenas tardes. Seguimos aquí, efectivamente. Seguimos en el estrecho de Hormuz, seguimos en Oriente Medio y todo indica que vamos a seguir durante bastante tiempo. Porque mientras Trump no se aclara o no le deja la situación aclararse, mientras Irán siga estratégicamente ganando lo que se llamó en su momento aquella cosa de que los sionistas la llamaron, creo recordar, el león ascendente o algo así, y los estadounidenses la llamaron furia épica. Hace poco le cambió el nombre Trump, ya sabemos cómo es este señor. Por otro lado, nos facilita mucho las cosas porque es fácil analizar el mundo siguiendo la psicología, la evolución psicológica diaria de este señor. Es verdad que Trump ahora mismo está atrapado. El tiempo que Trump está atrapado en el estrecho de Hormuz y en la región, hay bastante gente contenta. Tel Aviv está muy contenta. Benjamin Netanyahu, de momento, por lo menos, aunque no haya bombardeos, Benjamin Netanyahu está más o menos satisfecho porque las cosas le van favoreciendo dentro de esa situación de esa supuesta tregua. Pekín está con el hecho de no interrumpas a tu enemigo mientras se está equivocando. Rusia se está haciendo de oro. Tras varios años de embargos, reanudando otros embargos, no sé, creo que llevan 20 o por ahí, de repente Rusia puede vender su petróleo a precio de oro, su gas a precio de oro también, y yo creo que Rusia nunca ha ganado tanto y incluso en esta situación le favorece. Es más, le favorece porque la guerra de Ucrania, lo que en su momento también Putin llamó operación especial, ha pasado a segundo plano, lo cual ya el mundo está más
centrado en Irán, en la zona, en la región de Oriente Medio, específicamente en el estrecho de Hormuz. Y eso si nos demuestra algo, es la enorme amnesia que sufre la humanidad y el mundo entero en este momento. Todo es tan rápido que un hecho que hasta hace ayer hacía que la gente coja un taxi desde aquí, una furgoneta desde aquí hasta la frontera entre Polonia y Ucrania para supuestamente ayudar a salvar vidas ucranianas, de repente hoy ha dejado de tener esa importancia que en su momento tuvo, y ahora todo ha vuelto a tener que ver con el barril, con el gas y con el bolsillo, y especialmente con las gasolineras. Bueno, ya has hecho una síntesis bastante amplia, has englobado bastante bien la situación y lo has detallado, pero ¿en qué punto se encuentra ahora la guerra? Estamos en una tregua, eso parece, pero algunos se atreven a decir que hay conversaciones de paz. Pues seguramente la única persona del mundo actualmente que sabe dónde está, en qué punto están las negociaciones, la tregua, etc., si es que existe tal negociaciones, es el mariscal pakistaní, no me acuerdo ahora el nombre, creo que se llama Munir. Es el único hombre o persona del mundo que lo sabe. Yo me atrevo a decir, en este momento ni siquiera Trump realmente sabe en qué punto está, porque un día dice Jared y Witkoff están de camino, luego resultó que no estaban de camino a Islamabad. Dice otro día, nos dice que Irán ha mandado una oferta, una propuesta bastante buena, la vamos a estudiar, tiene cosas positivas. Enseguida dice que no tiene nada que ver y que va a hacer desaparecer Irán. Un día amenaza, otro día dice que va a abrir el estrecho de Hormuz a la fuerza, va a escoltar. Al día siguiente insulta a sus aliados porque no le están ayudando para abrir el estrecho de Hormuz precisamente. Hace apenas 2-3 días parecía que Trump había tomado la decisión de acabar con la tregua, y que todo indicaba, puesto que terminaba en los 60 días que le da la ley para poder llevar a cabo una operación militar sin consultar al Congreso, y ahora está como en una especie de stand-by, supuestamente desarrollando algo que pueda presentar o no ante el Congreso. Todo indicaba que no le interesaba tanto y por lo tanto podía empezar otra operación especial para alargar otros 60 días y tal. De momento no sabemos nada de lo que está haciendo Trump, entre otras cosas porque realmente no hay una, como diría, todos sabemos que Trump anhela, desea salir de ese atolladero en el cual le metieron los sionistas, el gobierno de Netanyahu. Pero también todo indica que no tiene ninguna estrategia de salida. Ha sabido entrar, pero no se sabe de momento cómo salir. Lleva como 12 generales dimitidos, bueno, dimitidos entre muchos paréntesis. Sí. Algunos sí y otros no. Bueno, por eso he dicho entre paréntesis, algunos habrán dimitido por la falta como diría yo, de sintonía con las decisiones de la Casa Blanca o con el propio jefe del Pentágono, Hexet. Otros les hicieron dimitir. No hace mucho dimitió el jefe de antiterrorismo y salió a decir que la operación contra Irán no tuvo nada que ver con los intereses de Estados Unidos, sino con los intereses de Israel. Se sabe a día de hoy que la entidad sionista está perdiendo enorme apoyo popular dentro de
en la sociedad estadounidense. Creo que ayer o antes de ayer salió algún dato muy interesante de los jóvenes demócratas. Solo el 6% me parece que ya todavía siguen apoyando a la entidad sionista. Mucha gente ya considera, es verdad que entre los votantes, los jóvenes votantes del Partido Republicano, la cifra aumenta un poco, pero está claro que lo que en su momento dijo Ben Gurion cuando el ejército sionista atacó la Cisjordania, atacó Gaza, atacó Sinaí, atacó el Golán en Siria, en una entrevista, ya estaba jubilado, en una entrevista dijo algo así como: este es el fin del proyecto de Israel como Estado. Y se refería a que el proyecto de lo que es el Estado de Israel se construyó alrededor de una idea laica, y cuando la idea religiosa se convierte en la que vertebra el Estado israelí, ahí ya la cosa empieza a desmoronarse, porque sí o sí habrá que entrar en guerra. Y si entras en guerra, pues seguramente tarde o temprano eso no. Y además, no solo entras en guerra y puedes perder y te puedes desangrar, y es lo que está haciendo Irán muy inteligentemente, está llevando una guerra de desgaste, sino que además debes conceder un poder absoluto a facciones muy radicalizadas dentro de la sociedad israelí, lo cual esto conllevaría a una especie de desgaste de la sociedad, porque sobre todo llevaría a ser a un ostracismo del Estado sionista dentro de la sociedad civil, digamos, en la comunidad internacional, cosa que por cierto está sucediendo. Y lo único que de momento parece ser que mientras, y por eso contaba toda esa introducción del Estado de sionista Israel, pero a la entidad sionista no le importó mucho mientras tenía el apoyo de la sociedad civil estadounidense, y sobre todo mientras Estados Unidos era el gendarme, el hegemón del mundo. Ambas cosas están decayendo. Estados Unidos está perdiendo esa hegemonía global que tenía, es verdad que todavía conserva mucho. Siempre se ha dicho que la hegemonía de Estados Unidos emana del poderío militar. Estamos empezando a ver el cambio del paradigma. Tener 11 portaaviones gigantes, portaaviones, ya no garantiza, si queréis luego volvemos sobre este tema para explicar el porqué, ya no garantiza la hegemonía militar, porque el mar como tal está perdiendo cierta capacidad, al menos en ciertas regiones, en poder controlar la tierra, digamos, porque está claro que desde el mar puedes acceder a todas partes, básicamente del globo, de la tierra, a los países. No obstante, la guerra de Irán ha demostrado que de repente el mar pierde capacidad de control sobre la tierra. Ahí ha demostrado otra cosa, que tener los aviones más avanzados, la aviación más avanzada, eso quiere decir que el aire todavía tiene control sobre la tierra y sobre la superficie y sobre el mar, pero eso con la aparición de ciertas tecnologías, claramente los drones, esto empieza a perder su capacidad y su importancia, lo cual esa capacidad que tenía Estados Unidos de desplazar una enorme capacidad destructiva con un portaaviones y su escolta ya tenía básicamente muchos países ni siquiera pueden igualar ese poderío de un solo portaaviones, incluso el más pequeño de ellos. Parece ser que con esto ya la cosa ha cambiado. La guerra de Irán está demostrando todo lo contrario, que la tierra tiene esa capacidad, y con toda tecnología muy barata, con misiles
ciertamente muy avanzados, pero que se pueden fabricar en países supuestamente económicamente pequeños, y lo cual Israel se encuentra ahora mismo en una situación delicada porque el hegemón, el gendarme, el abusón que la protegía cada vez está perdiendo su capacidad, mientras que otros con otras alianzas, como China, como Rusia, eso no quiere decir que China y Rusia no vayan a tener relaciones económicas o de otra índole con la entidad israelí. Ojo, no estamos hablando de eso. Pero sí que tienen otros intereses que pueden priorizar en algún momento la protección de otros países frente a Israel, cosa que Estados Unidos siempre ha priorizado la protección de la entidad sionista Israel frente a cualquier país, hasta tal punto que hemos visto que incluso ha desprotegido aliados históricos como es Corea del Sur, como países del propio Golfo, países de los alrededores que le habían dado acceso al mar de Arabia, al mar Pérsico, al Océano Índico. De repente les desprotege para proteger a su aliado Israel. Todo esto tiene que ver con esa, lo que decías tú, también el descenso de la popularidad de Trump dentro de la propia sociedad estadounidense. Habrá que ver cómo influye eso en todo ese movimiento que se creó, que es un movimiento extremadamente ideologizado, con unas expectativas creadas, y habrá que ver cómo todo esto, toda esa amalgama, todo eso lo que he dicho, cómo reacciona el grupo MAGA, extremadamente ideologizado, frente a un presidente cada vez atrapado en una guerra, cuando en realidad hace apenas 1 año y medio, 2 años, les estaba diciendo que él iba a sacar a Estados Unidos de todas esas guerras, y que básicamente venía a hablar de una especie de autarquía, y la gente lo votó en base a esa idea. Y todo esto se ha ido, perdona la expresión, al garete, porque la entidad sionista, y eso ya está reconocido, de hecho los propios israelíes han reconocido que llevaban 4 presidentes intentando convencer a 4 presidentes para meterse en la guerra de Irán, y no les han podido convencer, y por fin parece, bueno, no parece, ya lo han hecho con Trump, y ahora a ver cómo sale. De hecho ya algunos generales se lo habían trasladado así a Trump. Ojo, en una guerra se sabe cómo se entra, pero no se sabe cómo se sale. Y Trump hizo un discurso apenas, no sé si ayer o antes de ayer, diciendo una cosa en esa dirección, diciendo: la guerra de Vietnam duró 19 años, la guerra de Irak duró no sé cuántos años, la guerra de Afganistán duró otros 20 años. ¿Qué son 2 meses? O sea, ya se está justificando, porque sabe que ha cometido un error. Cuando uno se está justificando frente a... ya está abandonando ese discurso triunfal de tenemos el mejor ejército del mundo, sino está empezando a justificarse frente a otros errores del propio Estados Unidos. Y un día hemos pasado a 2 meses, y ya veremos en cuánto tiempo se aumenta este conflicto bélico, ahora pausado en lo que se refiere a los bombardeos sobre Irán. Hay unas condiciones que ponen los Estados Unidos. ¿Hasta qué punto estas condiciones, como son la voluntad de Irán de no desarrollar armamento nuclear, algo que Irán no ha estado realmente por la labor o lo ha puesto a la cabeza de su agenda nunca? Y bueno, el quebradero de cabeza para Occidente, que se llama Estrecho de Hormuz. Esas 2 condiciones parece que es las que están encima de la mesa por parte de los Estados Unidos. ¿Crees que eso se puede desatascar?
o que forma parte de este relato prebélico o posbélico, prebélico, para volver a bombardear Irán? No se puede descartar ningún escenario. Yo lo veo así. O sea, no podemos decir que no podemos volver otra vez a los bombardeos, a la guerra. Irán está negociando de la forma más inteligente posible, o sea, mucho más inteligente que Estados Unidos, esto está clarísimo, porque además Irán tiene una cosa a su favor, que es el tiempo. Irán está utilizando una cosa que se llama la paciencia estratégica. El pueblo iraní está acostumbrado a las crisis económicas, de hecho lleva 47 años en un embargo, lo cual están acostumbrados, han creado formas de sostener la economía, por decirlo, la microeconomía, la economía doméstica, etc. Tienen salidas que pueden servirles de válvula de escape, pues el mar de se me ha ido el nombre, a través incluso de Pakistán con China, para comerciar con China, con la India. No le afecta tanto el cierre de Hormuz, porque también puede tener otra salida al mar de Arabia, lo cual no pasa nada si el estrecho de Hormuz sigue bloqueado. El mar Caspio también está ahí, pueden comerciar de otra manera, lo cual los iraníes están utilizando el tiempo a su favor, sabiendo que quien no va a aguantar mucho tiempo es, en primer lugar, el pueblo estadounidense, y en segundo lugar los pueblos occidentales en general, pero el mundo también, porque tú lo has dicho al principio en la introducción, está el tema de los fertilizantes, está el tema no solo del petróleo. O sea, cuando pensamos en Hormuz, pensamos enseguida yo mismo lo he dicho, en las gasolineras, en el diésel, en la gasolina, los coches, etc. Pero no es solo eso. Es que ya en la prensa española está saliendo que el coste de la ropa está subiendo. Hombre, por esta crisis. Va a subir mucho y va a haber una inflación generalizada. El coste de la ropa. Claro. El coste de la ropa en Occidente no es que a nosotros nos preocupe especialmente, pero es muy importante, muy simbólico que suba el precio de las camisas, incluso de la ropa interior, cuando vas al Primark. A cada sociedad, no le hagamos publicidad, no, es broma. Cada sociedad va a lo que realmente le importa y lo que considera importante. Pues habrá otras sociedades que piensen que es el tema de la comida. De momento nosotros aquí también. Pero sí, pero la ropa no es algo que suele encarece, pero no tanto como para bueno, puedes prescindir de cosas, pero no tanto como para prescindir, para no llegar a tener un plato de comida caliente en la mesa, ¿sabes? Pues mientras otros pueden llegar. De hecho, se habla, creo que Naciones Unidas, el programa FAO de Naciones Unidas, hablaba de 40 millones de personas que pueden llegar a la hambruna, o sea, a pasar hambre, porque los fertilizantes, que no hay que olvidar que no sé qué porcentaje, un porcentaje importantísimo de los fertilizantes pasan por esa zona, lo cual es importante eso. Dicho esto, pues los iraníes están jugando con el tiempo a su favor. Trump tiene varios exámenes que sí o sí los tiene que pasar y con nota. El más inmediato es la visita a Pekín, no sé si el 14 o el 15 de este mes, a no ser que lo cambie. Ya la han prorrogado varias veces. Sí, pero la puede prorrogar, pero eso, ojo, eso también tiene su precio en el prestigio de un país, y que además ya todo el mundo sabe por qué la prorroga, por qué la cambia por qué cambia las fechas. No es puede decir lo que quiera, pero ya creo que todo el mundo sabe por qué. Y bueno, la idea de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos, que ya reconoce a China como rival, una cosa que no era un secreto para nadie, pero sobre todo la voluntad de coexistir
El Consejo Científico, que por cierto yo creo que les obligaron a dimitir, el Consejo Científico son 21 científicos expertos en distintas áreas de la ciencia, han emitido o iban a emitir un informe en el cual ya reconocen que China ya ha superado tecnológicamente, técnicamente a Estados Unidos. La tecnología y el avance tecnológico chino ya ha rebasado ya a Estados Unidos. Y la reacción fue, creo que, si no me equivoco, fue obligarles a dimitir todos. Esa es la reacción de la Casa Blanca en este caso. Decía, tiene 3 exámenes, uno de ellos lo tiene ya, otro está en el tiempo, digamos, lo va acompañando, que es la capacidad del pueblo y de la sociedad de Estados Unidos para aguantar un precio de un galón de 4 euros más o menos. ¿Cuánto tiempo puede aguantar Estados Unidos una presión económica pero no Estados Unidos en abstracto, sino la sociedad estadounidense en el día a día? Y luego lo otro que tú has señalado, que son las elecciones de medio término, que yo de hecho creo que a Trump lo que menos le importa son las elecciones de midterm, porque ya hemos hablado alguna vez aquí que los presidentes de Estados Unidos en su segundo mandato la forma de gobernar cambia mucho, porque como saben que no van a repetir, no les importa mucho qué van a pensar, y posiblemente eso ayudó mucho a que Israel pudiese convencer a Trump a entrar en una guerra así. Y seguramente además le convencieron, porque él iba a llegar hace ya más de 2 meses o casi 2 meses, iba a llegar a Pekín con el control absoluto sobre Venezuela, y posiblemente lo que imaginaba, confundiendo los deseos con la realidad, con un control absoluto sobre el régimen de Teherán, o incluso con el hijo del Shah en el poder. Entonces eso sí que para él iba a ser un triunfo, y llegar además coqueteando con Putin, en plan acercamiento. De hecho, sobre Venezuela ha dado la sensación de que tanto China como Rusia han dicho, bueno, pues vale. Parecía que efectivamente China estaba, especialmente China, pero también Rusia, que estaban un poco más interesados en defender al gobierno venezolano, pero la realidad indica que no. De hecho, Rusia está mucho más interesada en seguir manteniendo algo, no sé cómo llamarlo, algo en Siria que en Venezuela. No formaba parte de sus objetivos principales estratégicos, como quería plantear Estados Unidos también. Los indicios, a no ser de Nicolás Maduro, a no ser que haya algún acuerdo debajo de la mesa, y donde Estados Unidos ha cedido en algo, pero que nosotros no lo sepamos y tal, no parece. O sea, los indicios que tenemos públicos y publicados no indican que a Rusia y a China les haya afectado mucho o les haya importado mucho la caída de Maduro. No lo parece, porque que sepamos, no sé, la política es mucho más lo que se esconde que es lo que se dice y lo que se publica. La opinión, ya que te voy a contar yo a ti, la opinión pública no existe, existe más bien la opinión publicada, y la opinión publicada pues muchísimas veces no representa a veces ni siquiera el 1% de la realidad política, o de la realpolitik, o de los entresijos de la política. En este caso, esa realidad, o mejor dicho, ese 1%, que sepamos, no indica nada. Volviendo a Irán, pues Irán ha propuesto un camino de negociación en el cual ha puesto como una especie de calendario, priorizando
primero lo que tenemos que hacer, primero esto, segundo aquello y luego el cuarto, poniendo el último paso, el problema nuclear. Sí, sí. Curioso, porque el problema nuclear es lo menos importante para el régimen iraní. Irán nunca tuvo un problema con que renunciar a su... De hecho, cuando hubo que sacar una fatua, la sacaron sin ningún tipo de problema. La sacaron cuando acordaron con Obama en su momento, después de 2 años de negociación extremadamente delicadas y complicadas, muy técnicas, llegaron a un acuerdo. Y lo que pretende Irán ahora son cosas que van mucho más allá de esto. El primero, lo más importante para Irán, no vais a volver a bombardearme nunca más. Y antes de terminar esto, que encima voy ganando, quiero garantías serias de que si termino con esta guerra, no vais a volver a por mí dentro de X tiempo. También ha pasado un hecho que habría que hablar de ello, ¿no? Y te quería preguntar, que esta semana ha atacado Irán a Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué crees que simboliza dicho ataque? ¿Es algo más que un símbolo? Bueno, yo creo que sí que entra dentro de esa simbología de ojo lo que hacéis. Es como un aviso a navegantes. Atacado, en realidad lo más importante es atacar a un destructor. Irán atacó a un destructor que estaba intentando acceder al estrecho de Hormuz y parece ser que sí que le ha dado de lleno. Es verdad que no ha sido un golpe como para hundirlo, y con misiles parece ser extremadamente avanzados, misiles de crucero muy avanzados. Yo creo sinceramente que el ataque además no ha sido un ataque de grandes dimensiones, ha sido con varios drones. Simplemente yo avisando. ¿Y dónde voy a atacar realmente? Pero Yamani, en estas conversaciones que están teniendo, Estados Unidos no ha sacado una reacción contundente contra un hecho de guerra. La narrativa va por el estrecho de Hormuz, sí, y lo nuclear. Bueno, primero la narrativa va por el estrecho de Hormuz, el propio discurso, y por eso yo antes decía que Irán está siendo muy inteligente, extremadamente inteligente diría yo. En primer lugar, el marco lo establece Irán, porque antes de la guerra el problema de Hormuz no existía, y además Irán no podía reivindicar el control sobre Hormuz. No solo el ataque de la entidad sionista y Estados Unidos es quien creó el problema de Hormuz, y además le dio la oportunidad a Irán para controlarlo, porque Irán antes, si llega a controlarlo de la manera que sea, seguramente el mundo entero se hubiese rebelado contra él, incluida China. Sí, de hecho, es a lo que quería ir. Se planteaba constantemente que no se van a enfrentar a China ni le van a crear un gran problema a China. Claro. O sea, a China no le han creado un gran problema. No, China no le han creado, pero efectivamente le han dado la oportunidad de decir, bueno, pues eso son mis aguas territoriales y yo tengo el derecho como todo el mundo, y eso, abro un paréntesis. ¿Te das cuenta que todos los estrechos están entredichos, están de algún modo, están en una situación complicada, incluido el de Panamá? Lo primero, la primera gran decisión de Trump, ¿cuál fue? El estrecho de Panamá. Os acordamos de que el discurso, nosotros se lo hemos dado y ellos se lo dieron a China. Y ahora estamos con el problema de esto. Y esto tiene que ver con la idea esa que decía al principio de que el mar empieza a perder el control sobre la tierra. O sea, que antes tú podías, como Estados Unidos, con una capacidad militar enorme, Estados Unidos podía controlar los mares y por lo tanto podía controlar la economía global y podía controlar la tierra. La tierra me refiero al continente, a la tierra continental.
con cómo se está gestionando y hacia dónde va el mundo, la economía global, de repente, y especialmente con la idea de la famosa ruta nueva de la seda, como que Estados Unidos se está dando cuenta que está perdiendo el control y lo primero que quiere hacer es controlar los estrechos. Estos famosos estrechos tipo Hormuz, el estrecho de Panamá, o sea, el paso de Panamá, incluso, bueno, Suez seguramente no necesitará mucho porque mientras tenga el control sobre el ejército egipcio no va a haber problema, pero el Bab el-Mandeb sí, lo cual Estados Unidos tiene ese problema. Ahora que con el estrecho de Hormuz Irán lo que está diciendo, vale, esto es mis aguas territoriales, tengo derecho a controlarlo como hacen todo lo demás con sus aguas territoriales, y si hay algún problema lo puedo gestionar con mis vecinos o con los que comparto frontera, que es Omán. Y también Pakistán, ojo, que Pakistán también tiene algo que ver ahí. Y por eso la visita, tras el fracaso de la primera ronda de las negociaciones, que estuvo ahí el vicepresidente Vance, después la visita que hizo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, ¿a dónde fue? La primera visita que hizo fuera tras la guerra, tras el fracaso de la primera ronda de Islamabad, a Omán, y después a Pakistán, y después a Rusia. Y los tres países tienen algo que ver, salvo Rusia, pero Rusia porque Rusia sí que tiene un papel que jugar ahí. Parece ser que Rusia puede ser el sitio donde puede guardar Irán sus famosos 400 kilos altamente enriquecidos de uranio, y Omán, por cierto, tras la visita del ministro de Asuntos Exteriores iraní, no acudió a la cumbre del Consejo del Golfo. No solo no acudió, sino que no firmó el comunicado que estos emitieron. Y eso pasó justo después de la visita del ministro de Asuntos Exteriores iraní. Y parece ser que el ministro de Irán le mandó una oferta que Omán está valorando muy en serio. En plan, este estrecho lo compartimos tú y yo, ¿qué te parece si llegamos a un acuerdo y lo gestionamos entre los dos, como buenos vecinos que somos? Y eso entra dentro de esa lógica que pretende Irán y que entra dentro de la lógica de las negociaciones que está mandando un mensaje importante, a mi juicio importante y muy inteligente a los países árabes, que es, vale, vosotros habéis cedido vuestra soberanía y vuestro territorio a Estados Unidos y ha puesto ahí no sé cuántas bases militares y avanzadillas y centros de espionaje y centros altamente tecnologizados, supuestamente para protegeros de mí. Pues ya hemos visto que, llegado el momento, no solo no os han protegido, sino que han sido un problema para vosotros. Entonces, ¿por qué no vamos a ir hacia un proyecto? Y un proyecto que los iraníes llaman, de hecho yo se lo escuché al ministro de Asuntos Exteriores de Irán en una entrevista, curiosamente, no sé, creo que fue en Al Jazeera, si no me equivoco, en plan, ¿queréis una buena vecindad? Pues vamos a ello, pero sin Estados Unidos. Estados Unidos tiene que salir de aquí. Estados Unidos, la paz de la región la tenemos que hablar entre los vecinos que estamos aquí, los países que tenemos aquí, y respetando la soberanía. Lo que no podéis hacer es que que Estados Unidos utilice vuestro territorio para atacarme a mí y luego vosotros emitir un comunicado atacándome a mí, cuando en realidad lo que deberíais hacer es hablar conmigo para ver cómo llegamos a un acuerdo y gestionar la paz, nuestra paz y nuestra convivencia, y yo os garantizo que nunca os atacaré,
¿Qué pasa? Que esto va a crear un problema. De hecho, yo estoy absolutamente convencido que la región se va a dividir, y lo hablamos aquí en alguna ocasión, que la región se va a dividir en dos. Unas que se van a ir con Estados Unidos y por lo tanto van a estar en la misma trinchera que Israel, háblese de Emiratos Árabes. Por cierto, precisamente por eso Irán ha sido extremadamente dura con Emiratos Árabes. Arabia Saudí está jugando ahí, no sé, pero bueno, Arabia Saudí no forma parte del Gran Israel, del proyecto del Gran Israel. Posiblemente jugará también su papel. Arabia Saudí hasta ahora ha intentado jugar el papel del contrahegemón regional contra Irán, pero parece ser que no le ha funcionado, porque se ha demostrado que no tiene una industria propia, industria militar, como para contrarrestar la capacidad iraní, mientras que Irán se ha visto claramente que durante esos 47 años se ha dedicado a desarrollar sus capacidades militares, hasta donde le dejan su capacidad económica, claro, y con una inteligencia, con una manera muy inteligente, priorizando misiles, drones y eso. Kuwait, Jordania, aunque Jordania no entra dentro de, pero bueno, ya estamos hablando de toda la región, seguramente entrarán dentro del bando de Estados Unidos en la misma trinchera que Israel, y algunos países tipo Omán, que ya está haciendo unos acercamientos muy interesantes hacia Irán por el tema del estrecho de Hormuz, Irak, por supuesto. Bahrein se va a encontrar en una situación muy delicada, porque al régimen no le queda otra que irse al bando estadounidense, pero tiene una mayoría absoluta de población chií, lo cual está ahí. Hay un papel que está reservado a Arabia Saudí y a Egipto que hay que vigilar de cerca. Posiblemente jugarán un papel no tanto de contrapeso a Irán, pero sí de entre los tres jugar como una especie de árbitro de la región, porque en primer lugar porque son los países más grandes de la región, y en segundo lugar, pues a pesar de que Irán ha demostrado que es una fuerza militar mucho más grande, pero entre Arabia Saudí y Egipto posiblemente contrarrestarán ese poderío. Entonces, esos tres países, yo creo que la historia les reserva un papel importante dentro de los nuevos equilibrios de la región. Posiblemente Arabia Saudí jugando a ser un país mucho más neutral, cosa que, por cierto, rompió el 7 de octubre cuando Hamas atacó al fondo israelí, porque en ese momento Arabia Saudí estaba ya inserta en el proceso de Abraham, y por el 7 de octubre no le quedó, todas aquellas negociaciones se tuvieron que paralizar. Bueno, pues esperemos salir del estrecho de Hormuz y salir un ratito de Oriente Medio. Lo vemos complicado, de momento pues siguen en conversaciones, sigue la tregua. ¿Cuándo crees, Yamani, que se van a reanudar los ataques, se va a finalizar la tregua? ¿Le das pues alguna credibilidad, algún fondo a estas conversaciones ya para terminar? ¿Cuál es tu valoración al respecto para echar el cierre? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer aquí es hacerse la pregunta, o sea, tiene que ver con los actores y con los qué quiere cada actor en esa, y con los actores me refiero a los tres involucrados en eso. Y hacer la pregunta ¿qué quiere cada actor? Y responder objetivamente qué es lo que pretende de verdad, no lo que nos dicen, sino lo que realmente dicen. Si nosotros vamos a eso, Irán lo que quiere clarísimamente es sobrevivir, la supervivencia, y parece ser que esta situación la favorece porque el tiempo es a su favor. Irán, quieramos o no, también sufre mucho cuando la bombardean, es verdad que aguanta, pero sufre, porque
es imposible. Te estamos hablando de el mayor ejército, el más avanzado del mundo te está atacando, entonces sufres en términos de infraestructura, de vidas y tal. Y eso Irán lo puede aguantar, pero no sé cuánto tiempo lo puede aguantar. Todo indica que lo puede aguantar mucho tiempo pueden ser 3, 4, 5 meses, pero objetivamente no creo que aguante mucho tiempo si la atacan día y noche. Juega a su favor que la munición se va acabando, y lo cual cada X tiempo incluso si la vuelven a atacar, dentro de 2, 3 meses lo vuelven a dar un respiro, y eso también le ayuda. Habrá que ver si otros actores que no están muy directamente involucrados, China, Rusia, le echan o no le echan una mano, o la sostienen o no. Esto es el objetivo de Irán. Y a mi juicio, ¿qué es lo que quiere? La respuesta clara es la supervivencia. Israel, la entidad sionista, la misma pregunta. ¿Qué es lo que quiere? Acabar con Irán, puesto que es el único hegemón, o sea, el único país que le puede sostener la mirada, y convertirse en el único poder militar capaz de dominar y imponer su voluntad en la región. Entonces, Irán posiblemente no querrá que vuelvan a bombardearla porque él sufre mucho, pero es capaz de aguantar un tiempo, pero mejor no, mejor esta situación que bombardeos, lo cual a Irán le interesa la tregua en la situación actual, tal como es ahora. Israel le interesa volver a los bombardeos, volver a la guerra efectiva. Y ahora la pregunta del millón: ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Y a mi juicio ahí está el quid de la cuestión, porque cuando hacemos esa pregunta no podemos responderla claramente como hemos hecho con Irán o con la entidad sionista de Israel, porque no sabemos si Estados Unidos le interesa realmente seguir en esa tregua, o incluso llegar a un acuerdo de paz, o como llamémoslo como queramos, o le interesa volver a la guerra, a los bombardeos, pero hay unas circunstancias internas adscritas al propio sistema político estadounidense que a Trump no le permiten hacer todo lo que pretende o todo lo que quiere, lo cual Estados Unidos, primero como presidente, segundo como sistema político, tercero como sociedad civil, o como lo queramos llamar, es muy difícil dar una respuesta clara como lo hemos hecho con los primeros dos actores. Entonces, y como es el actor más importante en esa contienda, más influyente, porque todo depende, porque Estados Unidos le dice a Israel: no bombardees Teherán, y tiene que parar. Es verdad que sigue con el tema del Líbano en el sur, aunque luego le presiona más y para con matices, pero para los bombardeos. Entonces, a mi juicio, ahí está el problema. Mientras no sepamos realmente lo que pretende Estados Unidos, no podemos responder a la pregunta: ¿qué va a pasar? ¿Va a haber tregua? ¿Va a haber vuelta otra vez a la guerra? Eso dependerá, a mi juicio, de si Trump es capaz de llevar una ley al Congreso de vuelta a la guerra, a los bombardeos, y el Congreso le da el visto bueno, le da luz verde. Entonces, ahí sí que podemos por fin responder a esa pregunta: ¿qué es lo que quiere el actor principal en esa contienda junto con Irán? Claro. Y ahí ya, en su momento, ya podemos decir: bueno, pues ya sabemos, ¿hay tregua o hay guerra? Pero de momento, lamento no poder responder a eso. Casi nadie tiene la respuesta. Por nuestra parte seguiremos analizando. Muchas gracias, Yamani El Tommy, dueño del timón y experto. Les acompañó también José Luis Torremocha Martín. Y ya saben, síganos en transatlántico.org.
Que pasen una feliz semana. Hasta la próxima.